Piensa en un libro tan oscuro, tan prohibido, que ni siquiera los más expertos ocultistas se atreven a abrirlo sin temor a perder algo más que la cordura. Un manuscrito cubierto de símbolos arcanos, escrito en latín eclesiástico, con instrucciones para invocar demonios, realizar misas negras y sellar pactos con fuerzas que escapan al entendimiento humano. Y ahora imagina que ese libro no fue escrito por un brujo medieval ni por un hechicero cualquiera, sino por un papa. Sí, un papa. Hoy te hablaremos del Grimorio de Honorio, una de las obras más enigmáticas, perturbadoras y controvertidas del mundo del ocultismo. Un texto maldito que ha circulado en las sombras durante siglos, atribuido a Honorio III, un sumo pontífice de la Edad Media que, según algunas versiones, habría sido mucho más que el representante de Dios en la tierra, habría sido también el autor de un manual para contactar al mismísimo infierno. ¿Es esto posible? ¿Una obra satánica firmada por un papa? ¿O estamos ante un caso más de falsificación esotérica con fines macabros? ¿Por qué este libro fue perseguido, prohibido y ocultado por siglos, mientras su leyenda no ha hecho más que crecer? Desde su aparición misteriosa en los márgenes del conocimiento oculto hasta su influencia en otros grimorios y rituales modernos, el Grimorio de Honorio ha sido objeto de temor, estudio y veneración. Hay quienes aseguran que solo poseerlo puede traer desgracias, que leerlo en voz alta puede abrir portales que jamás deberían cruzarse, que entre sus páginas está descrita una misa negra tan blasfema que haría temblar al más devoto sacerdote, y sin embargo, sigue existiendo, sigue hablándose de él, sigue alimentando las leyendas. En este video nos sumergiremos en los misterios que rodean a este inquietante manuscrito. ¿Qué contiene realmente el Grimorio de Honorio? ¿Qué tipo de rituales propone? ¿Y qué tan real es su relación con la Iglesia? Exploraremos las posibles conexiones entre este libro y otros textos ocultistas como la Clavícula de Salomón, así como sus repercusiones en la cultura moderna, desde la literatura hasta el cine. Pero también te contaremos las leyendas más oscuras, las historias de aquellos que se atrevieron a estudiarlo, a practicar sus rituales y desaparecieron, o peor aún, sobrevivieron para contar cosas que nadie debería saber. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo sagrado y lo profano se mezclan, donde el conocimiento puede ser tan peligroso como un conjuro mal pronunciado, porque hay libros que se escriben para enseñar y otros que se escriben para tentar. Este es uno de ellos. ¿Te atreves a seguir leyendo con nosotros? El viaje comienza ahora. ¿Qué es el Grimorio de Honorio? El Grimorio de Honorio, también conocido como el Libro de Honorio o Liber Juratus Honorii, es uno de los textos más polémicos y enigmáticos dentro del mundo de la magia ritual y el ocultismo. Se trata, supuestamente, de un grimorio escrito por un papa, sí, un papa destinado exclusivamente a sacerdotes que quisieran comunicarse con entidades celestiales o demoníacas. Pero no estamos hablando de un simple manual de oraciones. Este libro va mucho más allá. El Grimorio de Honorio contiene una serie de rituales mágicos que mezclan liturgia católica con invocaciones oscuras, símbolos cabalísticos, conjuraciones en latín y diagramas que describen cómo abrir puertas hacia otros planos. En su núcleo, el libro busca otorgar al lector el poder de controlar ángeles y demonios, de hablar con los muertos y de obtener conocimiento oculto directamente de fuerzas invisibles. A diferencia de otros grimorios clásicos, como la Clavícula de Salomón o el Emegetonel de Honorio, se destaca por una razón escalofriante, su supuesta autoría eclesiástica, mientras los otros textos provienen de magos, sabios o figuras mitológicas. Este se le atribuye nada menos que al Papa Honorio III, líder de la Iglesia Católica entre 1216 y 1227. ¿Cómo es posible que el sucesor de San Pedro haya redactado un manual para contactar demonios? ¿Es una herejía histórica, una falsificación, o un oscuro secreto clerical? El libro está redactado en latín y, a diferencia de muchos textos esotéricos, no fue diseñado para ocultistas o magos seculares, sino para clérigos ordenados. En otras palabras, sacerdotes con el poder ritual y la pureza espiritual necesaria para llevar a cabo estos actos sobrenaturales. Esta idea, en sí misma, abre un abismo de preguntas,
Hubo dentro de la iglesia quienes practicaron rituales mágicos. Existió un círculo oculto de sacerdotes que exploraban el lado más sombrío de lo divino. En términos prácticos, el grimorio detalla cómo realizar invocaciones, pactos, consagraciones y exorcismos invertidos. También instruye sobre cómo construir herramientas mágicas, preparar espacios rituales y protegerse de las consecuencias espirituales, aunque muchos afirman que, una vez abierto, ni siquiera esas protecciones son suficientes. Algunos expertos lo consideran una falsificación posterior, quizá del siglo XVII o XVIII, diseñada para desacreditar a la Iglesia o impresionar a los ocultistas de moda. Pero incluso si su origen es apócrifo, el contenido del Grimorio de Honorio ha sido temido, censurado y reverenciado por siglos. Su simple mención ha despertado el interés de estudiosos del esoterismo, teólogos, satanistas y buscadores de poder arcano. Es, en resumen, un libro que no debería existir, y sin embargo, existe. ¿Quién fue el Papa Honorio III o el supuesto Papa Oscuro? Para entender el origen del Grimorio de Honorio, debemos mirar hacia una figura histórica real, Cencio Sabelli, mejor conocido como el Papa Honorio III, quien ocupó el trono pontificio entre los años 1216 y 1227. Un hombre que, al menos en los libros de historia oficiales, fue todo menos oscuro, un reformista, administrador hábil, promotor de las cruzadas y un ferviente defensor de la ortodoxia cristiana. Entonces, ¿cómo fue que este papa terminó vinculado a uno de los textos más temidos de la magia negra? En realidad, Honorio III fue un estudioso, autor de varias obras religiosas, y tuvo un papel clave en el reconocimiento de órdenes como los dominicos y los franciscanos. Nada en su vida pública sugeriría una inclinación hacia el ocultismo, pero ahí es donde las cosas se ponen inquietantes. Con el paso de los siglos, empezó a circular un grimorio atribuido a un Papa Honorio, un texto lleno de rituales, invocaciones demoníacas y blasfemias disfrazadas de liturgia sagrada, y aunque algunos creen que el libro fue escrito muchos siglos después de su muerte, los ocultistas más atrevidos afirman que sí fue obra suya, escrita en secreto, oculta a los ojos del Vaticano y transmitida en círculos muy selectos del clero. Aquí nace la leyenda del Papa Oscuro, una figura envuelta en misterio, un pontífice que habría cruzado la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. Según algunas versiones esotéricas, este papa no solo escribió el grimorio, sino que conocía los secretos de los ángeles caídos, dominaba los nombres verdaderos de entidades celestiales y usaba su posición para proteger antiguos conocimientos prohibidos dentro del Vaticano. Por supuesto, los historiadores serios lo niegan rotundamente. Señalan que es mucho más probable que el libro haya sido escrito en el siglo XVII o XVIII, por algún ocultista anónimo que simplemente quiso darle peso y autoridad al texto usando el nombre de un papa real. Y en eso, hay una lógica perversa. ¿Qué mejor forma de validar un libro de magia negra que decir que fue escrito por el propio líder de la Iglesia? Pero para los practicantes del ocultismo, para los fanáticos de lo esotérico, la idea de un papa que ocultamente servía a ambos lados, Dios y el diablo, resulta irresistible. En muchos círculos, el Papa Honorio ya no es solo una figura histórica, es un símbolo del conocimiento prohibido, un guardián de secretos que la Iglesia ha intentado enterrar por siglos. Eso, querido espectador, es parte del misterio que aún hoy seguimos intentando descifrar. ¿Fue Honorio III un simple reformador, o el autor de uno de los libros más peligrosos jamás escritos? Origen y contexto del grimorio. El origen del grimorio de Honorio está envuelto en sombras tan densas como los rituales que describe. A diferencia de otros textos esotéricos cuya fecha de creación puede rastrearse con relativa claridad, este grimorio parece haber salido del mismo abismo del desconocimiento. Su primera aparición documentada no coincide con la vida del Papa Honorio III, sino que data de varios siglos después de su muerte. La mayoría de los expertos coinciden en que el texto emergió entre los siglos XVII y XVIII, en plena Europa barroca, una época fascinada tanto por la razón como por el misticismo. Era un tiempo en el que la alquimia, la astrología y los grimorios circulaban de forma clandestina,
y en el que muchos autores ocultaban su identidad para evitar la persecución de la Iglesia, o simplemente para crear un aura de misterio y autoridad. En ese contexto, atribuirle el libro a un papa medieval no fue casualidad, fue una jugada estratégica. ¿Qué mejor forma de legitimar un texto de magia oscura que asegurando que proviene del mismísimo trono de San Pedro? De ahí que el nombre de Honorio III, una figura histórica real, respetada y letrada, fuese elegido para dar peso a un manuscrito que, de otro modo, habría sido descartado como otra superstición más. Pero aquí viene el giro. Aunque el grimorio apareció mucho después de la muerte del Papa, está escrito en un latín eclesiástico sorprendentemente preciso, usando una estructura muy similar a la de los rituales cristianos reales. No es el latín vulgar de otros libros de magia populares, sino una versión sofisticada, como si realmente hubiera sido redactado por alguien con formación teológica. Esto ha llevado a algunos investigadores a sospechar que su autor pudo haber sido un sacerdote real, un clérigo renegado que, desde dentro de la Iglesia, escribió en secreto un compendio de conocimientos prohibidos. Además, el grimorio no fue impreso en masa. Durante mucho tiempo circuló en copias manuscritas, pasando de mano en mano entre ocultistas, alquimistas, hechiceros y ciertos miembros del clero que operaban al margen de la ortodoxia. Su difusión fue clandestina, prohibida y, según algunos rumores, incluso perseguida por el Santo Oficio. El contexto histórico también es crucial. Europa estaba obsesionada con la brujería, la demonología y el enfrentamiento entre lo divino y lo profano. Mientras por un lado la Ilustración intentaba imponer la lógica y la ciencia, por otro lado florecía un mercado subterráneo de libros mágicos, sellos, amuletos y grimorios. Así, el Grimorio de Honorio se convirtió en una anomalía poderosa, un libro que pretendía tener origen sagrado, pero que guiaba al lector directo hacia el conocimiento maldito. Un libro que no debía existir, pero que, de alguna forma, logró sobrevivir. Contenido del grimorio, rituales y pactos. Abrir el Grimorio de Honorio no es como leer un simple libro. Es, según muchos, una puerta, y lo que hay dentro no es para cualquiera. A diferencia de otros textos mágicos más simbólicos o poéticos, el Grimorio de Honorio es directo, explícito, casi clínico en su instrucción. Sus páginas describen rituales detallados para invocar ángeles, demonios, espíritus del más allá, y hasta para obtener conocimiento oculto mediante pactos sellados con entidades sobrenaturales. Pero lo más perturbador es su estructura. Se presenta como una liturgia cristiana corrompida, una especie de espejo oscuro de la misa tradicional. Entre sus rituales más conocidos se encuentra la famosa Misa Negra, una parodia siniestra de la Eucaristía, en la que se invierte cada símbolo y cada palabra sagrada. No es casualidad. El libro propone que al invertir lo divino se obtiene control sobre lo profano. Aquí, lo sagrado no es venerado, sino manipulado. El grimorio instruye al lector sobre cómo preparar altares, vestiduras, utensilios sagrados y horarios precisos para que los rituales tengan efecto. Exige que quien lo utilice sea un sacerdote consagrado, ya que se asume que solo un clérigo tiene el poder espiritual y el conocimiento litúrgico necesario para ejecutar sus conjuros con éxito. Pero no cualquier sacerdote, uno dispuesto a desafiar los límites entre el cielo y el infierno. Uno de los aspectos más inquietantes del libro es su insistencia en los pactos con entidades demoníacas. No se trata solo de invocarlos, sino de negociar con ellos. El grimorio incluye fórmulas para exigir obediencia, para obtener riquezas, poder, conocimiento, amor o incluso venganza, a cambio de sacrificios, votos de silencio o rituales repetidos durante días enteros. Algunos fragmentos incluso mencionan que el precio puede incluir el alma del invocador. También se encuentran oraciones invertidas, nombres secretos de entidades, símbolos mágicos y diagramas que indican cómo abrir portales entre mundos o cómo protegerse de los efectos colaterales del ritual. Porque sí, el libro advierte, jugar con estas fuerzas puede salir mal, y cuando sale mal, las consecuencias pueden ser permanentes. Lo más desconcertante es que el Grimorio de Honorio mezcla sin pudor fragmentos auténticos de la liturgia católica con invocaciones claramente heréticas, como si el autor supiera exactamente lo que hacía.
pervertir lo más sagrado para crear un instrumento de poder oculto. ¿Se trata de magia real o de una gran farsa cuidadosamente diseñada para escandalizar y seducir a los curiosos? Lo cierto es que el contenido de este libro ha fascinado y aterrorizado durante siglos, y su influencia sigue viva entre practicantes de lo oculto. Porque no estamos hablando solo de un libro, estamos hablando de un manual para contactar lo incontactable, y de sellar pactos que podrían costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. ¿Por qué es considerado maldito? Hay libros prohibidos, libros peligrosos, y luego está el Grimorio de Honorio. A lo largo de la historia, este texto ha sido señalado no solo como una obra herética o blasfema, sino como un libro maldito en sí mismo, no solo por lo que dice, sino por lo que provoca, un objeto de poder tan oscuro que, según muchos relatos, puede marcar para siempre a quien lo posea o lo lea. Pero, ¿por qué este grimorio ha recibido una reputación tan tenebrosa? En primer lugar, por su contenido radicalmente subversivo. El Grimorio de Honorio no es un manual de magia blanca ni un tratado espiritual ambiguo. Es un libro que mezcla la liturgia cristiana con la invocación de demonios, que instruye a sacerdotes a celebrar misas negras, a manipular nombres de Dios para fines egoístas y a sellar pactos con entidades que, según la misma doctrina cristiana, deberían ser evitadas a toda costa. Su carácter profanador es tan extremo que incluso dentro del mundo del ocultismo es considerado peligroso, no por superstición, sino por la fuerza simbólica que encierra. Muchos practicantes afirman que los rituales que describe no son simbólicos ni teatrales, sino reales, y que usarlos sin preparación puede atraer consecuencias nefastas, desde maldiciones personales hasta perturbaciones mentales o espirituales. Hay testimonios, difíciles de verificar, pero persistentes, que relatan cómo personas que intentaron realizar los rituales descritos en el libro terminaron afectadas por enfermedades inexplicables, accidentes extraños, pesadillas recurrentes o incluso desapariciones. Algunos ocultistas aseguran que el simple acto de leerlo en voz alta puede abrir portales que no se pueden cerrar. Además, el libro ha sido históricamente rechazado y perseguido por la Iglesia, no solo por su herejía, sino por el temor a lo que representa, una inversión absoluta del poder eclesiástico. Un papa, o al menos un hombre convertido en autor de magia negra, un sacerdote como mediador no entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y los demonios. Esta contradicción radical ha hecho que el libro sea etiquetado como maldito, no solo espiritualmente, sino culturalmente. En muchas bibliotecas esotéricas se guarda bajo llave. Algunas versiones han sido destruidas, y hay quienes aseguran que poseer una copia original puede traer ruina, muerte o locura. Pero aquí está el misterio más grande. A pesar de su reputación, el Grimorio de Honorio sigue circulando, sigue siendo buscado, porque hay quienes creen que, detrás de su oscuridad, se esconde un poder real, un conocimiento antiguo, una llave hacia algo que muchos temen, y otros desean con desesperación. Y eso, precisamente, es lo que lo hace tan maldito. La misa negra y la inversión de lo sagrado de todos los rituales descritos en el Grimorio de Honorio. Hay uno que destaca por encima del resto, no por su complejidad, sino por su atrevimiento. Estamos hablando de la temida misa negra. La sola mención de este rito ha bastado, durante siglos, para helar la sangre de creyentes y clérigos por igual. ¿Por qué? Porque no es un conjuro cualquiera, ni una simple ceremonia pagana. La misa negra es la inversión total de lo sagrado, una parodia sacrílega del rito más sagrado de la Iglesia, la Eucaristía. Según el Grimorio, la misa negra debe ser oficiada por un sacerdote consagrado, pero no para rendir culto a Dios, sino para invocar fuerzas infernales. La estructura del ritual imita la liturgia cristiana, pero cada oración está invertida, cada símbolo es corrompido, y cada elemento está diseñado no para elevar el alma, sino para pervertir lo divino. Las velas no iluminan, sino que invocan. El altar no es un lugar de redención, sino de invocación demoníaca, y la hostia, en lugar de representar el cuerpo de Cristo, puede ser reemplazada por objetos sacrílegos, incluyendo restos animales o incluso humanos,
dependiendo de la versión del rito. Uno de los elementos más perturbadores es el uso del latín invertido o de fórmulas rituales que toman pasajes reales del misal católico y los distorsionan. Se invocan nombres que suenan divinos, pero que en el contexto del grimorio sirven para atraer entidades demoníacas o abrir canales espirituales prohibidos. No se trata solo de una ceremonia para escandalizar. Dentro del contexto del grimorio, la misa negra es una herramienta de poder. Se dice que, realizada correctamente, permite al oficiante entrar en contacto con demonios específicos, obtener favores, o incluso pactar la entrega de su alma a cambio de riquezas, conocimientos o protección. Pero este ritual no está exento de consecuencias. Incluso los practicantes más experimentados advierten que la misa negra deja una marca espiritual profunda. Algunos aseguran que abre grietas en la psique, que perturba la percepción de la realidad, o que puede dejar puertas abiertas a entidades que no se marchan fácilmente. La Iglesia, como era de esperarse, ha condenado este ritual con absoluta firmeza. No solo lo considera una herejía, sino una blasfemia directa, una burla al sacrificio divino y un atentado contra el alma del oficiante. Muchos inquisidores medievales afirmaban que quienes participaban en estas ceremonias eran ya propiedad del demonio, y no pocos fueron condenados por esta práctica. Y sin embargo, la misa negra sigue viva. Se ha convertido en un símbolo del esoterismo más oscuro, en la manifestación ritual del desafío a lo divino, y su presencia en el grimorio de Honorio no solo le otorga un carácter maldito, lo convierte en una amenaza directa al corazón mismo de la religión institucionalizada, porque no hay mayor provocación que usar lo sagrado como herramienta de lo profano. Influencia en otros grimorios y en el ocultismo moderno, el grimorio de Honorio no fue simplemente un libro maldito que apareció y desapareció en los márgenes de la historia. Muy por el contrario, su impacto fue profundo y duradero, dejando huellas que aún pueden rastrearse en otros textos esotéricos, rituales mágicos y en las prácticas ocultistas contemporáneas. Porque cuando un libro mezcla con tanta osadía lo sagrado y lo profano, no solo escandaliza, influye. Uno de los aspectos más llamativos de este grimorio es que sirvió como puente entre el cristianismo ritualizado y la magia ceremonial. En un tiempo donde la mayoría de grimorios estaban centrados en tradiciones paganas, hebraicas o islámicas, el grimorio de Honorio tomó los elementos litúrgicos cristianos y los adaptó, o los corrompió para fines mágicos. Esa estructura fue imitada posteriormente en otros libros, como el Grimorio del Papa León y ciertas versiones del Lemegeton o Clavícula de Salomón. De hecho, muchos rituales modernos que involucran invocaciones a entidades celestiales o demoníacas todavía utilizan nombres, oraciones y estructuras que aparecieron por primera vez, o se popularizaron gracias al Grimorio de Honorio. El uso del latín eclesiástico, la jerarquía de espíritus, los círculos mágicos adornados con cruces o símbolos cristianos. Todo esto fue replicado y adaptado por generaciones posteriores de ocultistas. Durante el Renacimiento, y especialmente en el siglo XVIII, ocultistas y sociedades secretas como los Rosacruces, algunos sectores de la masonería esotérica y practicantes del magnetismo espiritual recurrieron a este grimorio como fuente de poder ritual. Incluso en el siglo XIX, figuras influyentes como Eliphas Levi, Aleister Crowley o miembros de la Golden Dawn debatieron sobre la autenticidad y peligrosidad del texto. En el siglo XX, su legado no desapareció, al contrario, se filtró en la cultura popular. Escritores de terror como H. Paseo, Lovecraft se inspiraron en la idea de libros prohibidos y malditos, como el ficticio Necronomicon, basándose en grimorios reales como este. También ha sido referenciado en películas, novelas, videojuegos y círculos esotéricos contemporáneos, donde se le considera una reliquia de poder, o una advertencia para los insensatos. En el mundo del ocultismo moderno, el Grimorio de Honorio es visto de dos maneras: como una fuente de conocimiento ancestral que contiene fórmulas aún válidas para contactar entidades espirituales, o como un artefacto simbólico del lado más oscuro del esoterismo cristiano, un ejemplo de hasta dónde puede llegar el deseo de poder disfrazado de iluminación.
Ya sea que lo consideren una herramienta útil o una reliquia maldita, lo cierto es que su influencia ha sido profunda y persistente. No es solo un libro olvidado por el tiempo, sino una sombra que sigue proyectándose sobre quienes se atreven a buscar respuestas más allá del velo de lo conocido, y como toda sombra, siempre deja algo detrás. Casos y leyendas asociadas al libro. Con un libro tan enigmático como el Grimorio de Honorio, no es de extrañar que a su alrededor hayan surgido toda clase de leyendas, advertencias y casos escalofriantes. Y aunque muchas de estas historias carecen de pruebas verificables, el hecho de que persistan a través de los siglos y se sigan contando habla del aura peligrosa que envuelve a este grimorio maldito. Una de las leyendas más conocidas se remonta al siglo XVIII, en un monasterio aislado de Baviera. Se cuenta que un joven monje, obsesionado con los misterios del más allá, consiguió una copia del grimorio a través de un comerciante francés. Durante semanas se encerró a solas en la biblioteca del convento, estudiando el libro y realizando pequeños rituales, hasta que una noche, los otros monjes escucharon gritos desgarradores provenientes de la sala. Cuando lograron forzar la puerta, lo encontraron en estado de shock, con los ojos completamente en blanco, murmurando en latín inverso. Murió 3 días después, y la copia del grimorio desapareció sin dejar rastro. Otro caso más reciente proviene de Rumania, donde en la década de 1930 se dice que un ocultista llamado Luca Verbat intentó realizar la misa negra descrita en el libro en una iglesia abandonada. Según los registros locales, fue hallado muerto sobre el altar, con el cuerpo retorcido de forma antinatural y marcas inexplicables grabadas en su piel. Lo más perturbador, a su lado, encontraron el grimorio abierto en la página del ritual, con las letras escritas en sangre, y luego están los relatos contemporáneos, menos espectaculares, pero igual de inquietantes. Hay quienes aseguran haber conseguido copias digitales o escaneadas del texto y, tras leerlo o intentar practicar algún conjuro, comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes, fallos eléctricos inexplicables en sus casas o sensaciones de ser observados durante la noche. En foros de ocultismo se cuentan historias de personas que sienten una presencia tras abrir el archivo, o que escuchan voces cuando leen ciertos pasajes en voz alta. Algunos libreros de lo esotérico, especialmente en Europa del Este, han afirmado que el Grimorio de Honorio es uno de los pocos textos que prefieren no tener en sus estanterías, no por miedo a la ley, sino por experiencias extrañas ocurridas tras su adquisición. Libros que se caen solos, clientes que desaparecen, sueños lúcidos que terminan en parálisis del sueño. Y como si todo esto no fuera suficiente, también circula la creencia de que existen copias vivas del Grimorio, es decir, versiones manuscritas que parecen cambiar ligeramente con el paso del tiempo, como si el libro respondiera a quien lo posee. ¿Mito? ¿Sugestión? ¿O un residuo de algo más oscuro que simplemente ha sido encuadernado? Lo cierto es que, más allá de su contenido, el Grimorio de Honorio carga con un peso simbólico y energético tan denso que incluso su simple mención incomoda a muchos. Y aunque los escépticos dirán que todo son coincidencias o sugestión colectiva, quienes han tenido algún contacto directo con este libro suelen decir lo mismo: no sé si era real, pero desde que lo abrí, algo cambió para siempre. ¿Realmente lo escribió un papa? Una de las afirmaciones más impactantes sobre el Grimorio de Honorio es que fue escrito, o al menos dictado por un papa, Honorio III. Y claro, eso plantea una contradicción escalofriante: ¿cómo es posible que el líder supremo de la Iglesia Católica, el representante de Dios en la tierra, haya redactado uno de los libros más oscuros y blasfemos del ocultismo europeo? Honorio III fue un papa real, que gobernó entre 1216 y 1227. Se le conoce por haber apoyado la expansión de las órdenes dominicas y franciscanas, además de impulsar la Quinta Cruzada, un hombre culto, piadoso y profundamente católico, al menos según los documentos oficiales. Pero la leyenda que rodea al Grimorio pinta una versión completamente distinta, la de un pontífice secreto, versado en artes oscuras,
que habría explorado la demonología bajo la fachada de la fe. La atribución del libro a Honorio III aparece en varias ediciones del Grimorio desde el siglo XVII. En su prólogo, el texto afirma que fue compuesto por mandato del Papa Honorio, el más sabio de los pontífices, para uso exclusivo de los verdaderos exorcistas. Esta frase ha desconcertado a historiadores, porque no existe en los registros vaticanos ningún documento oficial que confirme tal obra, y de hecho, la Iglesia jamás ha reconocido este texto como parte de su historia. Más bien, ha intentado borrarlo. Algunos estudiosos del ocultismo creen que el nombre de Honorio fue usado intencionadamente para dar peso y autoridad al Grimorio. No sería el primer caso. Otros libros esotéricos también han sido atribuidos falsamente a figuras de poder como Salomón o Moisés, con el fin de aumentar su credibilidad. Es lo que se conoce como autoridad prestada, un recurso muy común en los grimorios medievales. Sin embargo, hay quienes sostienen que la atribución a Honorio III podría tener una base real, aunque simbólica. En el siglo XIII, la Iglesia se enfrentaba a herejías, cultos secretos y brujería. Algunos especulan que ciertos miembros del clero de alto rango, quizás incluso un papa, podrían haber recurrido al estudio de textos prohibidos para combatir el mal desde dentro, justificando así la creación de un grimorio con conjuros, invocaciones y rituales. Pero claro, esa es una línea muy delgada entre protegerse del mal y ser parte de él. Hay otra teoría, aún más perturbadora, que el autor fue un antipapa, un hereje oculto entre las sombras del Vaticano, que escribió el libro como un acto de desafío al dogma católico, invirtiendo los símbolos sagrados y codificando rituales satánicos con lenguaje litúrgico. De ahí que el grimorio combine rezos cristianos con invocaciones demoníacas. ¿Fue realmente obra de un papa, un acto secreto de defensa contra el mal, o una traición desde el corazón mismo del poder eclesiástico? La verdad, como ocurre con muchos textos malditos, está enterrada entre líneas, símbolos y siglos de silencio. El grimorio en la cultura popular, aunque muchos jamás hayan oído hablar del grimorio de Honorio, su esencia ha dejado una huella profunda y silenciosa en la cultura popular. Este libro, envuelto en misterio y oscuridad, ha sido una de las grandes inspiraciones para la representación de rituales prohibidos, misas negras y pactos demoníacos en el cine, la literatura y hasta en los videojuegos. Desde películas como El Exorcista hasta series como Supernatural o The Chilling Adventures of Sabrina, los rituales ocultos que mezclan simbología cristiana con invocaciones demoníacas tienen un sabor claramente inspirado en grimorios como el de Honorio. Aunque nunca se mencione directamente, sus páginas han alimentado la imaginación colectiva sobre lo prohibido, lo blasfemo y lo poderoso. En el cine europeo de terror gótico, especialmente en las décadas de 1960 y 1970, surgieron varias referencias a un libro papal maldito usado por cultos secretos. Algunas obras incluso mencionan el nombre Honorius como un susurro peligroso, y en el mundo de los videojuegos, títulos como Diablo, Castlevania o Bloodborne están plagados de referencias indirectas a grimorios malditos, símbolos invertidos y conjuros extraídos del folclore ocultista europeo, donde el grimorio de Honorio es piedra angular. Incluso en el arte, la música y el esoterismo contemporáneo, este grimorio sigue despertando fascinación. En círculos de ocultismo moderno, se ha convertido en un objeto de estudio, de culto o incluso de temor. Algunos practicantes afirman que reproducir sus rituales, aunque sea de forma simbólica, conlleva riesgos. Otros lo consideran una obra clave para entender la fusión entre el catolicismo medieval y la magia ceremonial. Y no olvidemos su presencia en Internet, donde blogs, foros oscuros y canales especializados lo han convertido en un icono del lado prohibido de la historia religiosa. El grimorio de Honorio ha pasado de ser un manuscrito marginal a convertirse en una leyenda digital viva, que sigue generando teorías, debates y escalofríos. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este libro fue realmente una herramienta sagrada para combatir el mal, o una puerta abierta al infierno desde los pasillos del Vaticano? ¿Es solo una invención literaria, o hay algo más que se nos oculta desde las sombras del poder? Déjamelo en los comentarios.
Dale like si este misterio te atrapó, suscríbete para más historias oscuras como esta y activa la campana para que no te pierdas lo que viene, porque en este canal, la historia no siempre es como te la contaron.